conocen. Sí, doctor. Has estado dictando medicina, creo, ¿no, Kevin? Sí, se está dando medicina acá. Que es la primera vez que voy a dictar terapéutica. He juntado ahí Ya, algunas bueno, diapositivas. Vamos a sí, hablar, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? De sí, lo que veo, de los errores más frecuentes que cometemos, bueno, cometemos, digo, porque yo también los he cometido cuando fui médico general y, bueno, desconocía más la parte de gastroenterología. ya. En cuanto al tema del tratamiento y algunas cosas, pero bien básicas, básicas en el diagnóstico, ¿no? Pero más que todo está enfocado en la terapéutica, ¿no? El tratamiento, sí. Ajá. Sí, Kevin, primero, gracias por aceptar dictar esta clase. Y para los chicos, he tenido el gusto de tenerlo al doctor Soraluz desde interno, siempre ha sido un alumno destacado. Y la intención del curso de terapéutica es proporcionarle los conocimientos que debe tener un médico general en el manejo, sobre todo de estas patologías. No es la intención ahondar en los conocimientos del especialista, sino básicamente el tratamiento del médico general. Mira, acabo de llegar de ver a un paciente que en el campo se hizo una celulitis, ¿no? Y en una pierna, joven, un tipo de unos 50 años, ¿no? Y le han recetado pues clindamicina de 300 cada 8 horas y dicloxacilina cada 8 horas, ¿no? Por si acaso le han dado dos antibióticos y naproxeno, ¿no? Entonces, mira la cuestión de las dosis, etcétera, ¿no? Y el manejo hemos corregido básicamente las dosis, hemos sacado un antibiótico, y indicar sobre todo reposo, porque es imposible tratar una celulitis miembros inferiores con el paciente en actividad, ¿no? Entonces, ven, esas cositas son conocimientos que deben de ir anotando los chicos y para que puedan desempeñarse adecuadamente como médicos, digamos, generales, ¿no? Así que por eso te pedí también de que incluyas hasta, yo cuando les hablo de gastroenterología hasta les indico, porque me preguntan, ¿no? ¿Para qué sirve el sal de Andrews, no? Hasta el sal de Andrews y el bicarbonato y Ujú, los enemas y los supositorios, ¿no? Y ujú. el manejo de laxantes que también no suele ser frecuente. Así que bueno, la intención es esa, Kevin. Yo te agradezco mucho de que hayas aceptado dictar esta clase. No hay problema, doctor. Muy bien, A ver, chicos, esperamos. muy bien. Entonces, no sé si puedo ya empezar con Joseph, la exposición. Sí, ¿cuántos yo son creo que primero? sí, porque Primero, queda grabado. queda grabado. Queda grabado. Joseph, Sí, doctor, queda grabado ahí, luego lo ¿Cuántos son podemos ver de ustedes, nuevo. En total somos doctor? 65. 60 y no, ahorita On- son 10 ustedes, bueno, 10, claro. ahorita, ¿no? hace conmigo. Que vengan 10 Bueno, más. bueno, entonces, Ya. sí. Ok, Bueno, como podríamos gustes, ir como empezando, ¿no? Sí, podríamos ir sí, sí, empezando. A sí, ver, sí. bueno, esto ya está grabando. Bien, a ver. Bien, entonces, bueno, chicos, como ustedes ya me conocen, yo soy Kevin Soraluz, gastroenterólogo. Actualmente trabajo en el Hospital Almanzor. Me hubiera tenido mucho más, bueno, hubiera tenido más gusto de conocerlos ya personalmente en el tema práctico, ¿no? Medicina uno que ya hemos visto, pero seguimos todavía con esto de la pandemia y restringido, pues, el tema el tema presencial, el tema de las prácticas, ¿no? Es donde ahí uno creo que más aprende, ¿no? Aprende por lo que ve, aprende por lo que toca, por lo que examina, aprende por los roches que pasa también cuando no sé, se pasa visita o el doctor o el médico, el asistente le pregunta algo y se queda callado y no sabe, entonces eso en cierta medida lo estimula a ir a buscar, repasar y ya no olvidarse nunca más en su vida, digo yo, ¿no? Bien, entonces, a invitación del doctor César, voy a presentarles este tema que es terapéutica en gastroenterología. Vamos a tocar puntos importantes y frecuentes, ¿no?
Vamos a empezar desde reflujo, ERGE, enfermedad por flujo gastroesofágico, luego vamos a pasar a dispepsia, hablaremos de Helicobacter también, vamos a hablar de síndrome del intestino irritable con sus variantes estreñimiento y diarrea y uso de medicamentos. Y por último vamos a tratar el tema de la diarreas infecciosas en adultos, ¿no? Porque en pediátricos, bueno, lo verán en pediatría. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, siempre a mí me gusta para, para dar, como les digo, ¿no? Para dar siempre un tratamiento óptimo, ustedes tienen que diagnosticar bien. Si no diagnosticamos bien, estamos fritos. O sea, ustedes estudian medicina o nosotros estudiamos medicina para diagnosticar. Si diagnosticamos mal, tratamos mal. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? Eso, pues eso en la formación del médico, pues nos van enseñando a examinar al paciente, a saber preguntar, a dirigir el interrogatorio, a pedir exámenes y con eso pues vamos a tener los criterios o los datos necesarios para poder llegar al diagnóstico, ¿no? De la enfermedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de reflujo gastroesofágico, como les digo, este reflujo gastroesofágico fundamentalmente no es más que la regurgitación o el regreso del contenido gastroduodenal hacia el esófago, ¿no? Y eso de ahí pues puede generar dos síntomas importantes que lo tienen el 90% de los pacientes con reflujo, que es la regurgitación, que es la sensación de que el paciente siente que se le regresa la comida del estómago hacia el pecho, hacia el esófago, y la pirosis, ¿no? Que es la sensación de ardor o quemazón retroesternal, ¿no? El 90% de los pacientes con reflujo lo tienen, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, este reflujo habitualmente viene condicionado por un desbalance entre estos factores que me protegen de reflujo y los factores agravantes del reflujo, ¿no? ¿Cuáles son los factores agravantes del reflujo? Habitualmente, pues, el ácido clorhídrico, la pepsina, la bilis, las enzimas pancreáticas que regresan hacia el esófago. ¿Y cuáles son los factores defensivos que están alterados? La barrera mucosa esofágica y el aclaramiento esofágico. Esto de acá condicionado probablemente por alteraciones anatómicas, por ejemplo, pacientes que tienen hernias diatales, todo el esfínter esofágico inferior está alterado y por ende, pues hay más predisposición a que esa válvula, por decirlo así, esté abierta y refluya todo el contenido del estómago al esófago, ¿no? Entonces, hablamos de una disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿no? Ya llamemos de atonía o hipotonía de ese esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando nosotros vemos qué condicionantes pueden predisponer a más reflujo, vemos que hay fármacos que pueden generar reflujo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tomen anticolinérgicos, pacientes que toman benzodiazepinas, bloqueadores de los canales de calcio, por ejemplo, anglodipino, nifedipino. Por eso es importante preguntar al paciente qué otras enfermedades padece, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, teofilina, dopamina, etcétera. Y hay factores dietéticos que también favorecen el reflujo. En este caso, pues, grasa, chocolates, café, la cafeína, el té, el alcohol, la nicotina, la menta y los cítricos predisponen al reflujo. Por eso es que la terapéutica no solamente se basa en qué medicamento darle, sino también desde qué punto de vista dietético yo voy a restringir al paciente a no consumir ciertos alimentos. Y por eso es que se justifican porque justamente estos alimentos disminuyen la tonicidad del esfínter esofágico inferior y por ende predisponen a más reflujo, ¿no? No se olviden, grasas, chocolate, cafete, alcohol, tabaco, menta y cítricos habitualmente, ¿no? Cuando nosotros ya diagnosticamos un reflujo clínicamente, lo primero que nosotros tenemos que decir es, ¿este paciente tiene signo de alarma o no tiene signo de alarma? Doctor, ¿qué es un signo de alarma? Un signo de alarma son síntomas que me pueden estar sugiriendo de que el paciente tiene una, una lesión
que no es común a la enfermedad y que pueda representar malignidad, como por ejemplo, un signo de alarma pues, puede ser baja de peso considerable, puede ser vómitos persistentes, o puede estar asociado a fiebre persistente en el paciente, o puede estar asociado como por ejemplo a melenas o paciente con anemia crónica. Anemia aguda, anemia crónica, son signos de alarma en el reflujo. Entonces nosotros tenemos que discernir eso, porque si tiene signos de alarma, obviamente todo paciente con signos de alarma tiene que hacerse una endoscopia alta. Pero en la práctica clínica, cuando ustedes están en su ERUM, si ustedes descartan que este paciente tiene signos de alarma con el reflujo, entonces en realidad pueden decir es un reflujo sin signos de alarma. El paciente mayormente va a llegar una paciente mujer joven, habitualmente de 30 años de edad, que te va a referir, doctor, sabe que tengo regurgitación, se me sube toda la comida del estómago al esófago y también tengo quemazón acá, detrás del pecho. Entonces, prácticamente estamos hablando de un ERGE, un reflujo eh, clínicamente probable, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a empezar el tratamiento. Si pese al tratamiento, que ya lo vamos a explicar, el paciente no mejora, también pues después tendremos que hacer una endoscopía alta para ir descartar pues una alteraciones anatómicas como hernias hiatales o ver también si el paciente no tiene llagas en el esófago distal, eso se llama esofagitis erosiva, ¿no? Y otros condicionantes también y enfermedades asociadas al reflujo como estenosis del esófago o enfermedad de Barrett, el esófago de Barrett, ¿no? Que es otra cosa que ya queda para el especialista. Básicamente tienen que discernir entre pacientes con los dos síntomas cardinales, regurgitación y pirosis, y o asociados a signo de alarma. Si el paciente no tiene signo de alarma, se quedan ustedes en el SERUM, en donde estén como médicos generales tratando al paciente. ¿Y qué le van a indicar al paciente con reflujo? Van a indicarle varias cosas que tienen evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, elevación de la cabecera de la cama. ¿Por qué? Porque si el paciente descansa en decúbito, todo el contenido en la noche cuando descansa, todo el contenido gástrico regurgita por esa hipotonicidad del esfínter esofágico inferior. Y eso pues genera pues que tenga la sintomatología del reflujo, ¿no? Por eso es que se le debe de elevar la cama. Idealmente, una posición que protege, entre comillas, y disminuye la cantidad de reflujos es acostarlo al paciente en decúbito lateral izquierdo, igualito en cualquier evento de emergencia. Por ejemplo, si ustedes quieren disminuir la cantidad de aspiración que pueda tener el reflujo, y no sé, el paciente, ustedes están caminando por la calle y ustedes, no sé, se desmaya una persona, cae, se desploma, y ustedes quieren ponerlo en una posición de seguridad para evitar que se aspire, ustedes lo pueden poner en decúbito lateral izquierdo. Eso disminuye la cantidad de regurgitación y por ende aspiración en el paciente, ¿no? Y también se le dice al paciente que debe de mantenerse al menos 2 horas en supino antes de irse a acostar después de que haya comido, ¿no? Ya habíamos visto de las restricciones dietéticas y algunos cambios en el estilo de vida, porque el paciente tiene que bajar de peso y tiene que dejar de fumar y beber. ¿Por qué tiene que bajar de peso? Porque el aumento de la presión intraabdominal predispone también al reflujo. Desde el punto de vista farmacológico, que es lo que nos interesa, hay varios medicamentos que son efectivos contra el ERGE. Dentro de ellos tenemos dos grupos, ¿no? Tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que son los IBP. A partir de esta exposición vamos a hablar de IBP para adelante, inhibidor de la bomba de protones, donde el fármaco prototipo es el omeprazol, y los antihistamínicos H2, que es la ranitidina, ¿no? Y los derivados, ¿no? Entonces, eh, dentro de estos dos grupos de medicamentos, antisecretores H2 o IBP, se han hecho múltiples estudios y ya se tiene contundencia de que los IBP son mejores que los antisecretores H2. O sea, el omeprazol es más efectivo para controlar los síntomas de reflujo que la ranitidina. Hay que tener en claro que la prescripción de cómo dejar el medicamento es fundamental, ¿no? Si yo prescribo ranitidina por alguna
por por alguna razón mi paciente, habitualmente la ranitidina empieza a actuar a las 8 horas después de la administración. Es por eso que idealmente la ranitidina, 6 a 8 horas, idealmente la ranitidina debe darse en la noche para que el efecto se sienta durante el día, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo prescribimos la ranitidina a las 9, 10 de la noche, ¿no? Cuando el paciente se va a descansar. Y si nosotros indicamos un IVP como el omeprazol, esomeprazol o algún otro derivado, el efecto máximo de la acción del medicamento es entre media hora y una hora antes de las comidas. Por eso es que nosotros cuando dejamos idealmente el omeprazol en ayunas, 30 minutos antes del desayuno. Y como ya vamos a ver más adelante, el IVP en el reflujo, inicialmente si tiene síntomas de reflujo persistente, son 2 veces al día, a diferencia de la gastritis, que es solamente una vez al día el tratamiento, de una sola dosis en el día del IVP. Entonces, se daría, por ejemplo, el tratamiento del IVP 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena. Ese es el tratamiento estándar. ¿Por qué? Porque obviamente si disminuye la secreción gástrica de ácido, hay menos cantidad de ácido que refluye el esófago y por ende el paciente va a tener mejoría de los síntomas. Ahora, de estos dos grupos, ya habíamos mencionado que el IVP es mejor que los antisecretores H2. Si yo tengo de todo este grupo de de IVPs, inhibidores de la bomba de protones, ¿cuál es el mejor? Ya se han visto estudios como por ejemplo en este que salió en el American Journal of Gastroenterology desde el 2005 y se compararon diversos tipos de IVPs, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol y placebo. Todos los IVP fueron mejores que el placebo para controlar los síntomas del reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo generaba remisión endoscópica de la lesión por reflujo, o sea, erosiones esofágicas, el placebo 20% y los demás sobre 75%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad todos los IVPs, todos sin excepción, son buenos. Doctor, elija usted uno, ¿cuál es el mejor? Se ha demostrado en pequeños estudios, por ejemplo, que el esomeprazol tiene mayor permanencia de acción para disminuir la secreción gástrica. Eso no significa que los demás sean malos, también son efectivos. Por eso es que habitualmente cuando hay reflujo, el gastroenterólogo idealmente le gusta usar, por decirlo así, esomeprazol que otro IVP, como omeprazol, pantoprazol. Si ustedes están en su posta, ¿no? En sus serums y quieren usar, ahí van a ver, lo único que van a encontrar es omeprazol, básicamente. Entonces, lo que yo le voy a sugerir es que usen omeprazol a doble dosis inicialmente. Entonces, dentro del control de los síntomas con IVPs también se han hecho estudios y dentro de estos estudios se vio que con dosis de esomeprazol de 40 controlaba mucho más tiempo los síntomas, como ya les había mencionado, ¿no? Con respecto a otros IVPs, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no hubo diferencias significativas clínicamente, o sea, puede disminuir o puede disminuir la cantidad de secreción ácida. Eso no significa que el paciente mejore, o sea, uno se espera de que si el IVP dura más tiempo, el paciente va a tener menos ácido, va a estar clínicamente mejor. Eso no siempre es así. Si bien es cierto, el esomeprazol disminuye o tiene más tiempo de horas de acción, clínicamente no hay una diferencia tan marcada contra los otros IVPs, ¿no? Entonces, para concluir, el manejo del reflujo en un paciente, aparte de las medidas higiénico-dietéticas que ya le he mencionado y los estilos de vida, tenemos que empezar el tratamiento con IVP siempre a doble dosis, ¿no? Es un tratamiento descendente habitualmente, se le llama para el reflujo. O sea, se empieza con un omeprazol, por ejemplo, o esomeprazol, 20 miligramos de omeprazol media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena. Y habitualmente el tratamiento son por 8 a 12 semanas. Si el paciente en esas 8 o 12 semanas que tú lo revalúas, como esta paciente que llega al consultorio, mejora clínicamente, deberíamos de bajar el IVP a una dosis normal. O sea, dosis normal quiere decir una sola vez por
día. Por ejemplo, el omeprazol a 20 miligramos al día, ¿no? 30 minutos antes del desayuno. Si el paciente vuelve a mejorar luego del mes, porque se vuelve a reevaluar al mes al paciente, se baja el IVP a media dosis. Se puede dejar dosis interdiarias de IVP o condicional acá, ¿no? Hasta retirar completamente el medicamento. ¿Sí? Doctor, ¿qué pasa si yo le doy IVP a doble dosis, le bajo la dosis y el paciente no mejora o empeora por alguna cosa? Eso ahí sí vas a tener que referirlo ya al gastroenterólogo para que lo maneje. Pero idealmente casi la mayoría de pacientes, más del 80% de los reflujos con IVP a doble dosis mejora. Ahora vamos a hablar de dispepsia, ¿no? Dentro de la dispepsia tenemos una clasificación que es la dispepsia orgánica, cuando está generada esta alteración por una alteración estructural, ya sea por una infección por Helicobacter, por un tumor, por un tipo de gastritis, etcétera, ¿no? Y se llama dispepsia funcional cuando yo le hago de todo al paciente y no le encuentro la causa de por qué tiene síntomas de gastritis, ¿no? El paciente viene con ardor, viene con mucho dolor epigástrico, tiene vinagreras, acidez, se le eleva la barriga, una típica dispepsia. Al paciente se le hace endoscopía, no hay Helicobacter, al paciente se le hace ecografía, no hay ninguna otra alteración, el paciente se cuida en su dieta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es como yo siempre les explico a mis pacientes que la dispepsia, por ejemplo, funcional, la dispepsia funcional es como una migraña, ¿no? En la migraña, pues el paciente tiene cefalea y le hacen de todo, ¿no? Le hacen exámenes de sangre, tomografía, hasta resonancia le hacen y todo está negativo. Y cada cierto tiempo se descompensa por la cefalea, ¿no? Que a veces requiere tratamiento parenteral con analgésicos, ¿no? O sea, inyecciones de AINES, por ejemplo, ¿no? Tal cual así es la dispepsia funcional, que se le hace de todo y no hay ninguna causa específica de esta dispepsia, pero el paciente está muy sintomático. Y la dispepsia no investigada cuando no tiene estudios previos el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos dispepsia? Aquel dolor epigástrico predominantemente que al menos dura un mes, asociado a cualquier otro síntoma gastrointestinal superior, como por ejemplo plenitud epigástrica, la sensación de que después de comer se siente lleno el paciente, náuseas, vómitos o ardor epigástrico, ¿no? Y la dispepsia funcional es aquella dispepsia donde el paciente tiene los síntomas, pero ya se le ha descartado todo, ¿no? No hay nada que justifique su dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos una dispepsia y recién la vamos a indagar aquel paciente que tiene síntomas de gastritis y lleva al consultorio, tenemos que preguntarle ciertas cosas, ¿no? Está tomando AINES, por ejemplo, que es relativamente frecuente que el paciente tome o se automedique AINES, o algunos otros fármacos. Si está tomando algunos fármacos que pueden generar dispepsia o AINES específicamente, tenemos que valorar suspender estos y tenemos que preguntarle luego si tiene signos de alarma, bueno, o indagar signos de alarma en el paciente. ¿Cuáles son los signos de alarma de la dispepsia? Que tenga una masa abdominal, por eso debemos de examinar al paciente, tocarle el abdomen, examinar el abdomen, que tenga melena o que tenga anemia, pacientes que tengan adenopatías, pues en el examen físico, ¿no? Pacientes que tengan baja de peso dentro de un síndrome consultivo, pacientes que tengan vómitos persistentes, es un signo de alarma, o pacientes que tengan antecedente de un familiar de primer grado con cáncer de estómago, ¿no? Son signos de alarma. Si el paciente tiene signos de alarma, caballeros, ustedes tienen que referirlo al gastroenterólogo porque probablemente le vamos a dejar una endoscopía y estudio de Helicobacter también, ¿no? Pero si el paciente no tiene signos de alarma, entonces ustedes pueden manejarlo en donde están, ¿no? Como médicos generales. Primero, pues orientándolos en cuanto al tema de la dieta también, porque habitualmente hay ciertos alimentos que empeoran la secreción ácida y la secreción ácida sensibiliza el estómago y genera más dolor, como por ejemplo frituras, grasas, condimentos, aliños, ahumados, parrillas, lácteos, ¿no? Desde el queso, leche, alcohol, tabaco, cítricos, chocolate, golosinas, comida rápida. O sea, se le tienen que concientizar al paciente de que todo lo que le gusta comer debe de disminuir, debe de evitar. Lo que me estaba olvidando decirles es que los signos de alarma también
es la edad, ¿no? Por ejemplo, edad más de 50 años, más de 50, 55 años también se considera un signo de alarma y si tiene dispepsia hay que llevarlo al gastroenterólogo para que le haga una endoscopía. Entonces, luego que ya han concientizado al paciente sobre las medidas generales y el paciente tiene dispepsia y ya ustedes lo han concientizado en el tema de la dieta, tanto en qué comer y los horarios de comer, que es importante, ¿pueden indagar Helicobacter? Sí. Por eso es que el paciente, si no tiene signos de alarma y tiene síntomas dispépticos, podríamos indagar en el Helicobacter. Sí. ¿Cómo se indaga en el Helicobacter? Pidiéndole un test del aliento. Si el test del aliento sale negativos, que quiere decir que no tiene Helicobacter y por lo tanto el tratamiento va a ser IVP a dosis simple, o sea, darle omeprazol, por ejemplo, en ayunas, 30 minutos siempre antes del desayuno y agregarle de repente un antiácido, ¿no? Dentro de los antiácidos, como el mismo doctor César estaba hablando, tenemos los antiácidos de antaño, como por ejemplo el sal de Andrews, que es la preparación es básicamente en base a bicarbonato de sodio y algunos otros excipientes, hasta paracetamol tienen en algunos preparados, en algunas fórmulas del sal de Andrews, que el bicarbonato lo que va a hacer es aumentar el pH intragástrico, ¿no? O sea, disminuir la acidez intragástrica. Entonces, por eso es que muchos de los pacientes toman el bicarbonato y sienten de que les refresca el abdomen, porque el pH que está en 2 o en 1, en pacientes que tienen dispepsia, sube a 4, 5, 6, y ese cambio en el pH de refresca, por decirlo así, disminuye los síntomas de gastrointestinal, dispépticos, ¿no? Entonces, así se maneja habitualmente una dispepsia, ¿no? Con IVP, o sea, omeprazol o esomeprazol en ayunas, y se le agrega un antiácido. Le pueden agregar, obviamente no les van a decir que tomen todos los días sal de Andrews, ¿no? Pero en una emergencia pueden utilizarlo. Ahora, idealmente tenemos otros antiácidos. Tenemos, por ejemplo, el magaldrato, tenemos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio con magnesio, tenemos el sucralfato, que son antiácidos que lo que hacen también es bloquear la acidez intragástrica y mejorar la sintomatología del paciente. Idealmente los antiácidos se dan 1 hora después de los alimentos, ¿no? Una cucharada después de cada alimento, ¿no? Es el tiempo óptimo donde la acidez es mayor y por ende tienen mejor efecto, por decirlo así. Entonces, eso es cuando el paciente tiene dispepsia, pero no tiene Helicobacter, porque si el paciente tiene dispepsia y en el test del aliento sale que tiene Helicobacter, ahí viene el problema, porque ahí sí tenemos que tratar el Helicobacter. Entonces, tenemos que dar tratamiento erradicador para eliminar el Helicobacter, ¿no? Entonces, viene el siguiente tema, que es cómo tratamos el Helicobacter de manera ambulatoria. Antes de entrar en cómo tratar, la pregunta que yo siempre me repito, ¿no? Es por qué los médicos generales, cuando salen, les pide serología para el Helicobacter. Por favor, eso creo que también les mencioné en Medicina 1. Si yo quiero diagnosticar infección por el Helicobacter por un paciente que tiene dispepsia, lo último que debo de pedir es serología, porque la serología no me sirve para nada. Vemos acá la sensibilidad y la especificidad que tienen los diagnósticos para el Helicobacter y vean acá que la histología es a través de la biopsia, en la endoscopía y la histología, tienen más del 90% de sensibilidad y especificidad. El cultivo, que es muy caro y habitualmente no se hace, también está arriba del 90%. El test de la ureasa es la prueba rápida, o sea, se hace la endoscopía, se toma una biopsia y esa biopsia se coloca en un test, ¿no? Un test, una prueba rápida de la ureasa se llama, ¿no? Se coloca ahí la biopsia, si cambia de coloración, habitualmente es positivo, ¿no? Si no cambia de coloración es negativo, ¿no? Es un test rápido de la ureasa. También detecta el Helicobacter, eso se hace con la biopsia también.
tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 95%. Y el test del aliento, que es un test no invasivo, donde el paciente tiene que tomar una cápsula que tiene carbono 13 o 14. Esa cápsula de carbono 13 o 14, hoy hay 13 y 14, llega al estómago, se abre, ese carbono 14 reacciona con la ureasa del Helicobacter y lo convierte en CO2 y agua. El agua se va a quedar en el estómago y el CO2, como es volátil, se va a absorber por las paredes del estómago, va a ir al torrente sanguíneo, va a llegar a los pulmones y se va a exhalar. Y como se va a exhalar, uno lo exhala a través de una paleta especial que tiene un sensor para detectar qué cantidad de partículas de CO2 uno elimina, y luego esa paleta se analiza en una máquina. Así es la justificación del test, cómo funciona el test del aliento. Ese test del aliento tiene sensibilidad y especificidad arriba del 95%. Entonces, estos 4 métodos son los utilizados para diagnosticar infección por Helicobacter, arriba de 90% de precisión para el diagnóstico del Helicobacter, ¿no? De todos estos, los 3 primeros, histología, cultivo y ureasa, requieren endoscopía. Y el test del aliento es un test del aliento, es no invasivo, o sea, lo pueden mandar ustedes a hacer, y en realidad, va a ser tan preciso como la biopsia de una endoscopía. Entonces, lo que no deben de hacer es pedir esto, ¿no? La serología, a pedir IgG, IgM para Helicobacter. ¿Por qué? Porque tiene sensibilidades que van desde el 60 al 70%. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 10 pacientes que llegan, 6 pueden ser diagnosticados bien del Helicobacter y 4 no. Es bastante, ¿no? Entonces, no se debería pedir eso. Una vez que ya hice esta precisión, ahora sí pasamos a qué tratamiento darle para la infección por Helicobacter. Esta es la última actualización de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, donde me dicen cuáles son los esquemas de primera línea. Les comento que hay esquemas de primera línea, segunda línea, tercera línea, y hay un esquema de cuarta línea, pero ya no se llama cuarta línea, sino se llama esquemas de rescate. Es cuando ya el paciente ha probado como 3, 4 tratamientos y el gastroenterólogo ya se está jalando de los pelos, ¿no? Entonces, a ustedes no les interesa eso, a ustedes solamente les interesa cuál es el tratamiento inicial, el más fácil, por decirlo así, porque después, si hay resistencia, lo maneja el gastroenterólogo. ¿Cuáles son los esquemas de primera línea? ¿Qué nos dice la literatura? Que se deben de aplicar esquemas de primera línea y se debe de valorar si hay resistencia alta o baja a la claritromicina. En el Perú según los estudios, solamente un par de estudios mostraron que había algo de resistencia, más de 15% de claritromicina, pero los demás estudios dentro del Perú, que son como 12, dicen que la resistencia a la claritromicina del Helicobacter es baja. Entonces nos consideramos como un país con baja resistencia a la claritromicina, menos del 15% de resistencia. Y por ende deberíamos de aplicar la terapia triple erradicadora. ¿Cuál es la terapia triple erradicadora? Amoxicilina, IVP, claritromicina. ¿Cómo se da la amoxicilina? Amoxicilina 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 12 horas. Darle IVP a doble dosis, o sea, darle omeprazol 30 minutos antes de la mañana o 30 minutos antes de la cena. Y claritromicina de 500 miligramos 2 veces por día, después del desayuno y después de la cena. ¿Por qué la claritromicina se da? Los antibióticos a claritromicina y amoxicilina se deben de dar después de las comidas, con la barriga llena, porque pueden generar dispepsia. La claritromicina, paradójicamente, pese a que se da para el tratamiento de Helicobacter, en un 20% de los pacientes puede generar acidez, vinagrera, sabor metálico, amargor de boca, empeoramiento del dolor abdominal. Por eso es que, pese a que la claritromicina sigue siendo buena, a veces cambiamos la claritromicina, nosotros los gastroenterólogos, por levofloxacino, que se toma una sola vez al día, que es de 500 miligramos, y no genera tantos esos síntomas dispépticos. Pero idealmente, si ustedes están en sus serums, a veces no hay tanta disponibilidad de levofloxacino, y sí hay de claritromicina porque es más comercial y más barato. Entonces deberían de dar este tratamiento. Doctor, ¿por cuántos días? 14 días de tratamiento. 14 días de tratamiento. Antes, en la guía, había una guía previa del 2012,
donde mencionaban que la terapia deberían de ser 7 a 10 días de tratamiento. Eso ya no existe. Mientras más días de tratamiento se den, 14 días, aumenta la tasa de erradicación del Helicobacter. Doctor, con esto, ¿cuánto es el porcentaje de erradicación? 80% de erradicación del Helicobacter, que es bastante. Si ustedes le dan 10 días o 7 días, la tasa de erradicación cae al 65%, ¿no? Es subóptima. Otros esquemas de tratamiento utilizados es la misma dosis, dando amoxicilina, omeprazol y levofloxacino, como ya les había mencionado, o cambiar la claritromicina por metronidazol 3 veces al día. De estas de acá, la que ustedes deben de acordarse es la primera, ¿no? Amoxicilina cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, IVP en la mañana y en la noche, 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena, y claritromicina, una tableta después del desayuno y una tableta después de la cena, por 14 días de tratamiento. A veces la evidencia menciona que si yo agrego bismuto al tratamiento, bismuto aumenta un poco la tasa de erradicación. Por eso es que no se asombren si ven en alguna receta que algún gastroenterólogo agrega, aparte de la terapia triple de 14 días, le agrega bismuto. Ahí se cambia y ya sería una terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Se le agrega bismuto, 2 tabletas en la mañana y 2 tabletas en la noche, y eh, también es efectiva para erradicar el Helicobacter. Entonces, el tratamiento del Helicobacter va a depender mucho de la adherencia de los medicamentos. Hay que tener en cuenta que la claritromicina puede generar molestias dispépticas en el paciente, pero sigue siendo efectiva. La disminución de la eficacia es por la alta acidez gástrica, por eso es que tenemos que bajar la acidez dando 2 veces IVP en el día. Tenemos que ver la resistencia a los antibióticos y la alta carga bacteriana. Una cosa es tratar una gastritis que tenga Helicobacter pylori 3 cruces, o sea, abundante cantidad de Helicobacter, y otra cosa es tratar un Helicobacter, una gastritis que tenga solamente una cruz. Doctor, ¿por qué nos habló de dispepsia y no nos habló de gastritis? ¿Por qué? Porque el diagnóstico de gastritis es histopatológico. O sea, cuando yo le digo que tiene gastritis el paciente, cuando le hago la endoscopía, le tomo biopsia y el patólogo me diga, ¿sabe qué? Hay inflamación aguda y crónica. Entonces es una gastritis crónica, por ejemplo. Hablamos de dispepsia cuando yo no tengo los síntomas de la gastritis, pero no tengo una evidencia anatomopatológica que así sea. Por si acaso les digo, hay que hablar con términos correctos. Ahora pasamos al síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable tiene también una fisiopatología importante, ¿no? Esa fisiopatología es diversa, ¿no? Desde alteración de la microbiota intestinal, alteraciones en la permeabilidad intestinal, alteraciones de la respuesta inmune intestinal, y posteriormente también alteraciones en la sensibilidad visceral. Mencionan que hay más neuronas en el abdomen que en el cerebro, ¿no? Por eso es que se llama ahora, hay enfermedades ya que se están catalogando como enfermedades del eje intestino-cerebro, porque muchas de las enfermedades son funcionales, o sea, muchas de las enfermedades el paciente tiene dolor sin que haya una causa estructural y evidente. Y todo es, ¿por qué? Por esto, ¿no? Por la hipersensibilidad visceral, por esta alteración del sistema intestino-cerebro. Cuando nosotros clasificamos al intestino irritable, lo podemos clasificar síndrome del intestino irritable con diarrea, síndrome del intestino irritable con estreñimiento, mixto o no clasificado. Para eso usamos la escala de Bristol, ¿no? Eso también creo que yo no sé si, no me acuerdo si les enseñé este cuadrito. La escala de Bristol me ayuda a determinar cómo salen las deposiciones en el paciente y me ayuda a caracterizar los subtipos de intestino irritable. Por ejemplo, si tienen un Bristol tipo 1 o 2 que hacen como pelotitas, ¿no? O de heces caprinas o heces duras, eh, con muchas grietas, es más que todo pacientes que tienen estreñimiento, sería un síndrome del intestino irritable con estreñimiento. Si tienen un Bristol tipo 5, 6 o 7, cuando ya la deposición sale pastosa, acuosa o diarreica, es un intestino irritable con diarrea. Y si tienen un Bristol 3 o 4, son deposiciones normales. ¿Cómo yo hago el diagnóstico del intestino irritable? Tenemos que aplicar los criterios de Roma 5.
que para recordarlos básicamente es paciente que tenga dolor abdominal crónico más de 3 meses, al menos los últimos 6 meses, y hayan cambios en la forma, y en la consistencia de las heces. O sea, el paciente que tenga diarrea o estreñimiento. Si el paciente tiene predominantemente más de 25% de sus heces, sean Bristol tipo 4, 5, 6, 5, 6 y 7, más del 25% de sus deposiciones, entonces quiere decir que tiene más diarrea. Se clasificaría como un intestino irritable con diarrea. Si el paciente tiene más del 25% de sus deposiciones, del total de sus deposiciones, Bristol tipo 1 y 2 se considera con síndrome de intestino irritable con constipación o con estreñimiento. Si el paciente tiene más del 25% de Bristol tipo 1 y 2 y más del 25% del Bristol 5, 6 y 7, es un tipo mixto, o sea que se entremezclan, ¿no? Entre diarrea y estreñimiento. Y si el paciente no tiene tanta o no entra en este 25% de las heces, tiene más del 75% de sus deposiciones normales, a veces hay cambios, y tiene dolor abdominal, es no clasificado. ¿Por qué es importante clasificarlo así? Porque depende del subtipo del intestino irritable para dar el tratamiento. Entonces, siempre nosotros que clasifiquemos y diagnostiquemos el intestino irritable, tenemos que también preguntarle los signos de alarma del intestino irritable. Hemos hablado de signos de alarma del reflujo, de la dispepsia, y ahorita toca del intestino irritable. ¿Cuáles son los signos de alarma del intestino irritable? Que tenga más de 50 años, que tenga dolor nocturno, que tenga diarrea que es refractaria al tratamiento, sangrado, pérdida de peso, anemia, que haya una masa abdominal, síntomas severos, historia familiar de cáncer, entonces son signos de alarma. Si tiene signo de alarma hay que mandarle al gastroenterólogo para que le haga una colonoscopia. Y si no tiene signos de alarma, en ese momento ya se le puede dar tratamiento. El tratamiento del intestino irritable vamos a hacer más que todo manejar el dolor abdominal, la hipersensibilidad abdominal, la diarrea y el estreñimiento. ¿Cómo manejamos el tema del dolor abdominal con antiespasmódicos, ¿no? Cuando ustedes vean, hay un sinfín de antiespasmódicos, cuando sean médicos van a ver de manera comercial un sinfín de antiespasmódicos. El bromuro de otilonio, el bromuro de pinaverio, la trimebutina, la meberidina, y el simetropio, ¿no? Habitualmente, todos estos tienen evidencia de que quitan el espasmo, el dolor en el colon irritable, cuando es colon irritable. De todos estos, cada una de estas moléculas en el mercado están de 2.50 para arriba, de 2,50 soles para arriba, y calman el dolor abdominal. Pero hay una molécula muy comercial que es la iosina, la famosa buscapina, ¿sí? La buscapina habitualmente es un anticolinérgico que para la contracción del músculo liso intestinal. Y es tan efectiva que los otros antiespasmódicos que habitualmente los usamos los gastroenterólogos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si un paciente llega a su SERUMS con colon irritable, con dolor, y lo único que tienen es buscapina o iosina, le pueden dar. Si tienen Plidan, que es pargiverato de lisina, también genera una relajación del músculo liso, pueden darle también, ¿no? Son más económicos que los usuales para el intestino irritable y calman el dolor. Lo que ustedes quieren hacer es calmar el dolor. Otros métodos que anteriormente se utilizaban de manera rutinaria, por ejemplo, era que el paciente consuma menta o anís, ¿no? El anís disminuye el movimiento intestinal y reduce los gases. La menta relaja también el músculo liso abdominal, ¿no? O sea, si no tienen nada a la mano, al final pues van a tener que mandarle a tomar su infusión. Bueno, y si es el dolor considerable, obviamente pues tienen que medicarlo al paciente. Entonces tenemos acá el bromuro de etilonio y los otros antiespasmódicos clásicos. Y para el dolor, lo que pueden usar ustedes es la escopolamina o la iosina, ¿sí? Dentro del manejo del dolor, aparte de los antiespasmódicos, nosotros ya los gastroenterólogos tenemos que modular
la hipersensibilidad visceral. Por eso es que nosotros usamos antidepresivos. Muchos de esos pacientes tienen un componente emocional intenso. El paciente tiene problemas ansiosos, depresivos, tiene problemas en el trabajo, en la familia, etcétera. ¿Y qué hay que hacer? Hay que modular el dolor desde el punto de vista emocional. Por eso es que nosotros los gastroenterólogos también prescribimos estos antidepresivos, ¿no? Como por ejemplo la amitriptilina, la sertralina, el escitalopram, la duloxetina, la mirtazapina, ¿no? Todos estos nosotros tenemos conocimientos. Usualmente, si ustedes tienen un paciente que tiene colon irritable y hay mucha carga emocional, lo que van a tener que mandarlo es al psicólogo, y si el psicólogo no le soluciona el problema, probablemente tienen que llevarlo al psiquiatra para que le medique, y el tema emocional puede estar controlado, porque el tema emocional exacerba el dolor abdominal, baja el umbral del dolor, y el dolor lo siente el paciente mucho más intenso. Y este es un punto fundamental, ¿ah? Este tema emocional es fundamental en el intestino irritable. Cuando nosotros tengamos diarrea, intestino irritable con diarrea, hay antidiarreicos como por ejemplo la loperamida, que se da habitualmente en cuadros de diarrea aguda. Hay también hay otros medicamentos como la rifaximina, que es un antibiótico luminal, no se absorbe en el tracto gastrointestinal, que modula la microbiota intestinal y baja la formación, hace cambios en la formación de la microbiota, alterando la cantidad de bifidobacterias y lactobacillus, y eso hace de que el paciente no genere mucho gas y no tenga mucha diarrea. Entonces, la rifaximina se puede utilizar. Habitualmente lo usamos los gastroenterólogos, usualmente. Pero si el paciente tiene diarrea, el paciente tiene dolor y diarrea cada cierto tiempo, ustedes pueden usar, como yo les dije, la loperamida, que es la Atovan, por ejemplo, lo más frecuente, 1 o 2 pastillas diarias, con eso va a estar con menos frecuencia de ir al baño, o en su caso usar bismuto, el bismutol, ¿no? El jarabe rosado, el común. El bismuto también lo que hace es formar la deposición y colocarla más pastosa, por decirlo así, más pegajosa, y evita también los episodios frecuentes de diarrea. Pueden darle bismuto, una cucharada en jarabe o una tableta después de cada comida, y eso también disminuye la frecuencia de las deposiciones en pacientes que tienen dolor y diarrea en el contexto del intestino irritable, ¿no? El bismuto es uno de los medicamentos mejor usados también por nosotros para parar las deposiciones frecuentes, ¿sí? Entonces acá en el aspecto de la diarrea podremos usar sintomáticos como la loperamida o el bismuto, ¿no? Si ya estamos pues en la atención primaria. Si tengo un paciente con estreñimiento, podemos utilizar laxantes, pues porque el intestino irritable se trata sintomáticamente, para el dolor, para el estado emocional, para la diarrea y para el estreñimiento. Y para el estreñimiento, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar laxantes estimulantes. Los laxantes estimulantes habitualmente ablandan las deposiciones y hacen de que se genere del intravascular, se lleve agua a la parte endoluminal del intestino, y eso hace que la deposición sea más blanda. Acá tenemos el bisacodilo, ¿no? Hay el famoso Dulcolax, Dibrolax, ¿verdad? El bisacodilo en dosis de 5 miligramos se puede dar 1 o 2 tabletitas diarias, y con eso el paciente se va a hacer deposiciones todos los días. En el intestino irritable lo importante es al paciente darle comodidad, evitarle que se estriña o evitar que tenga mucha deposición suelta. Utilizamos otros tipos de laxantes, tenemos la lactulosa, el polietilenglicol, por ejemplo, en el polietilenglicol tenemos Glicolax, Evalax, ¿no? Que habitualmente también lo que hacen es jalar agua al endoluminal de los intestinos, ablandar las deposiciones y mandarlo al baño. Por ejemplo, el Evalax, que es uno de los más frecuentes de las presentaciones, habitualmente le damos 2 cucharitas de Evalax en un vasito de agua, que se lo toma en la noche idealmente para que haga efecto en 6 horas, y ya cuando se levante lo manda al baño, ¿no? La lactulosa también se utiliza como un laxante. Lo que va a hacer también es estimular el movimiento intestinal, altera la microbiota intestinal, tiene un efecto laxante también,
¿Cuál es el problema con la lactulosa? Que genera mucho gas. Entonces yo le doy un tip acá, ¿no? Si el paciente tiene mucho gas y tiene estreñimiento, no le den lactulosa, porque la lactulosa lo que va a generar es más gas, sí lo va a mandar al baño, pero va a generar más gas y eso le va a generar disconfort en el paciente. Mejor denle polietilenglicol, Evalax, por ejemplo. Hay otros, hay otros laxantes, como por ejemplo el fosfato de sodio, que es el famoso Evacuol en enemas, ¿no? Que también se podrían usar pues ya al menos pues en estreñimientos pues pertinaces, ¿no? O sea, tercos ahí que no mejoran con lactulosa o polietilenglicol, ¿no? Podrían usar pues ya finalmente enemas, ¿no? Pero la idea es que el enema sea como última posibilidad, que usualmente todo sea por vía oral. Entonces, para el intestino irritable, ya habíamos mencionado, ¿no? Pues, síndrome del intestino irritable con diarrea, tenemos la rifaximina, podemos utilizar la loperamida, como ya les había mencionado, podemos utilizar el bismuto, como ya les había mencionado, y en el síndrome del intestino irritable con estreñimiento, aparte de los laxantes que ya lo había mencionado, hay otros fármacos que no le he puesto porque no están en el Perú y se van a marear si yo les voy a mencionar esto. El polietilenglicol les había mencionado y la fibra. Está recomendado para el estreñimiento consumir 35 gramos de fibra al día. Doctor, ¿y la fibra dónde la encontramos? En algunos alimentos, por ejemplo, frutas, verduras, ¿no? Una buena cantidad de fibra la tiene la pitahaya, por ejemplo. Pitahaya, la papaya, tienen alto contenido de fibra, aparte que son estimulantes intestinales, lo puede mandar al baño un paciente con estreñimiento, solamente consumiendo fibra. Ustedes cuando se van a la área de cereales le pueden decir, señora, ¿sabe qué es estreñida? Ya sabe que vaya al área de cereales de los supermercados y compre Nutrilax, compre salvado de trigo, ¿no? Todos los cereales tienen fibra y eso ayuda también a ablandar las deposiciones. Para el dolor abdominal en el intestino irritable, ya habíamos mencionado todos los antiespasmódicos y el que es más frecuente habitualmente es la iosina, ¿no? Que se puede utilizar y eso baja el cólico, el dolor. El bloating es un término que significa distensión abdominal, ¿no? Distensión. Para la distensión abdominal, por acumulación de gases o no, la rifaximina ayuda también para esto. Y no se olviden del tema emocional en este tipo de pacientes. Y por último, vamos a hablar de la diarrea aguda infecciosa en adultos, ¿no? Esta es una guía de la Academia Americana de Gastroenterología del 2019. Es la última que ha salido de manejo de diarrea aguda en adultos. Voy a darle varios puntos, tal cual como dice la guía, para que ustedes lo tengan, los puntos claves, tal cual como dice la guía. La guía nos menciona que lo mejor para el tratamiento de un paciente que tenga diarrea en adultos es la hidratación, ¿no? La rehidratación electrolítica equilibrada sigue siendo el tratamiento base estándar. Por eso es que a los pacientes pues, que llegan con diarrea, ¿qué se les da? Se les da las sales de rehidratación oral brindadas por la OMS, pues, ¿no? Esos son estándares a nivel mundial, ¿no? Y la idea es pues mantener hidratado al paciente, ¿no? Cuando hubo la época del cólera antes de los años 90 por ahí, los pacientes en realidad más morían por la deshidratación que por el mismo cuadro infeccioso. Entonces hay pacientes que que se les colocaba 3, 4, 5 litros de suero y el paciente seguía deshidratado porque la diarrea por cólera, la pandemia, la epidemia del cólera, causó muchas muertes solamente porque deshidrataba. Entonces, a un paciente que tiene diarrea, lo primero que ustedes tienen, no van a pensar que tenga cólera, ¿no? Pero lo primero que ustedes tienen que hacer es hidratarlo en la medida de lo posible. Si es vía oral, mucho mejor, ¿no? Antes de colocarle endovenoso. Acá, ¿qué dice la guía? Que no se recomiendan probióticos y prebióticos para la diarrea infecciosa en adultos. Tengan mucho cuidado, chicos, tengan mucho cuidado usar algún probiótico. Así como les dije que piden serología los médicos generales, IgG, IgM para Helicobacter pylori, algo muy frecuente que veo es el uso de enterogermina. La enterogermina es el Bacillus clausi. El Bacillus clausi no tiene evidencia de nada, tiene una evidencia C. O sea, no es recomendado y no tiene un aval científico para parar la deposición,
para disminuir la frecuencia y los síntomas del paciente que tiene diarrea. Mejor dicho, no sirve la enterogermina. No den enterogermina, por favor, a pacientes que tengan diarrea aguda, sea infecciosa o no sea infecciosa. ¿Qué es lo que se ha visto que puede disminuir la cantidad de deposiciones? Así como en el intestino irritable con diarrea, se le puede dar bismuto también, ¿no? El bismutol. Una cucharada o una tableta después de cada comida disminuye la frecuencia de las deposiciones y por ende la satisfacción del paciente. Eso sí está recomendada, aunque tiene tiene recomendación fuerte con alto nivel de evidencia, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la loperamida puede utilizarse así como el bismuto, puede usarse la loperamida para disminuir la duración de la diarrea. Y otro punto importante también que quiero que lo agarren con pinzas es que la evidencia no respalda la terapia antimicrobiana empírica para la infección diarreica aguda de rutina. O sea, el paciente que tiene diarrea habitualmente no siempre le vamos a dar antibióticos. Lo que siempre debemos de valorar son signos de alarma de la diarrea, fiebre persistente, diarrea persistente, síntomas severos habitualmente, o síntomas de sepsis, pues que el paciente que esté haciendo pues un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, eso sí, pues pacientes tienen signo de alarma, sí. Pero si ustedes ven pues que el paciente tiene 4 o 5 veces diarrea, un poco de dolor abdominal y no tiene ningún signo de alarma, el paciente joven sin comorbilidad, tranquilamente rehidrátenlos y trátenlos sintomáticamente, ¿no? Dándole bismuto, dándole loperamida, nada más. El uso de antibióticos para la diarrea adquirida de la comunidad debe de desalentarse, ya que hay estudios epidemiológicos que sugieren que la mayoría de diarrea adquirida en la comunidad es de origen viral. Por eso mismo, la mayoría de diarreas en adultos son virales, solo que siempre tenemos la concepción de, diarrea, ya, darle antibiótico, ya, cómprale su ciprofloxacino, o para variar, su trimetropin sulfametoxazol, que eso ya actualmente en el Perú no debería utilizarse para las diarreas infecciosas moderadas, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto. Lo importante es hidratar al paciente y de vez en cuando pues manejar sintomatológicamente. Entonces la guía americana menciona acá, si yo tengo un paciente con diarrea, primero tengo que ver, ¿no? ¿Es una diarrea típica o es una diarrea con sangre, ¿no? Porque si es una diarrea con sangre, sí es una diarrea disentérica, ya se trata como signo de alarma, ¿no? Pero si es una diarrea sin sangre, la común y corriente, la que representa el 90-95% de las diarreas, yo tengo que preguntarme, ¿tiene síntomas leves? Si tiene síntomas leves, hidrato al paciente básicamente y controlo con sintomáticos, como por ejemplo loperamida, ¿no? Que ya les había mencionado. La loperamida, por ejemplo, el Tobán viene de 2 miligramos. Se le puede dar 2 Tobán juntas y le para la diarrea y lo hidrato al paciente. Pero si el paciente tiene síntomas moderados o severos, yo tengo que preguntar, ¿tiene signos de alarma o es una diarrea del viajero? Si es una diarrea del viajero, antibiótico, ¿no? Porque vienen los gringos de afuera, se comen un cevichito y se van a la emergencia por una diarrea pues espantosa, ¿no? Entonces a ellos sí hay que darles antibiótico. Su microbiota intestinal no es tan resistente como la de nosotros, del peruano, que el peruano de pie que come en cualquier lado, come en los agachados, no come a las 3 de la mañana después de una resaca y no pasa nada, hasta que come con la mano y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, no todos tenemos tan resistente la flora intestinal, la microbiota intestinal. Entonces, si es una diarrea, que no es una diarrea del viajero, es una diarrea pues adquirida en la comunidad y el paciente tiene signo de alarma como fiebre y los síntomas persistentes más de 3 días, entonces ahí sí hay que dar antibióticos, ¿no? ¿Qué antibióticos están recomendados según la guía? Podemos dar quinolonas, primera elección. Ciprofloxacino. Miren, ustedes ven acá y se puede dar ciprofloxacino dosis única, ¿no? 750 miligramos dosis única o 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. O levofloxacino, 500 miligramos 2 veces por día, una vez por día, perdón, dosis única por 3 días. O sea, en realidad el manejo de la diarrea son 3 días de antibiótico. Se puede dar ofloxacino, que no tenemos acá en el Perú, tenemos levo y ciprofloxacino. Y también, mire, se puede dar, cuando es alérgico a la quinolona, se puede dar acitromicina. O la acitromicina 1 gramo en dosis única o 500 miligramos
por 3 días también está recomendado para el uso de diarrea aguda infecciosa con signo de alarma o con síntomas persistentes. Y otro, miren, lo que les había mencionado, ¿no? La rifaximina es un antibiótico luminal. Eso es lo que nosotros utilizamos también a veces, ¿no? La rifaximina se puede dar 200 miligramos 3 veces por día, mañana, tarde y noche por 3 días, 9 tabletitas, ¿no? Que es un antibiótico luminal, también combate el helicobacter, enteropatógeno, la klebsiella, bacterioides fragiles que habitualmente generan diarrea adquirida de la comunidad. Muy bien. Pregunta, chicos. Doctor, Hola, Karin. sí, buenas noches. Hola, hola, sí. Sí, tenía una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, si hay un paciente, si tenemos una paciente con diabetes e hipertensión y diarreas recurrentes, aproximadamente 3 a ¿Mm? 4 veces al día, con una duración de 4 días más o menos, pero que siempre es como, o sea, llega a emergencia, se le trata con lo mencionado y luego al mes siguiente vuelve a recurrir. No presenta fiebre ni otro tipo de signo de alarma. ¿Cómo podríamos o qué criterio tendríamos en cuenta aquí como para tratarla? Bueno, el O... paciente tiene, si es una paciente con con comorbilidades y es polimedicada, Ujú. uno de los criterios diagnósticos a tener en cuenta siempre es el sobrecrecimiento bacteriano o la disfunción de la microbiota intestinal, ¿no? Que es subdiagnosticado y es relativamente frecuente, ¿no? Hay pacientes que son polimedicados y estos pacientes tienen cada cierto tiempo tener diarreas, ¿no? Si ella tiene diarrea de más de un mes de evolución, se considera como una diarrea crónica ya. En diarrea crónica hay como 100 diagnósticos diferenciales. Ujú. Dentro de ellos, más o menos, la diabetes, por ejemplo, es un factor de riesgo para sobrecrecimiento bacteriano. La edad, más de 60 años, es otro factor de riesgo. La polimedicación es otro factor de riesgo. Ahora, hay que tener en cuenta que la diabetes ya de por sí puede generar enteropatía diabética. La enteropatía diabética genera diarrea también. Hay que evaluar también si este paciente, si este paciente pues no tiene las causas básicas de una diarrea, ¿no? Por ejemplo, las parasitosis, ¿no? Las parasitosis intestinales generan habitualmente diarrea crónica. Y otro aspecto importante es ver si este paciente con diabetes no tiene síndrome del intestino irritable con diarrea, ¿no? Ahora, si tú me dices, no, doctor, pero va a emergencia, entonces eso no se comporta como un signo del síndrome del intestino irritable, entonces tiene un signo de alarma. Como tiene un signo de alarma, probablemente se le haga colonoscopía para descartar que no haya organicidad, ¿no? Más o menos así, es complejo el tema de diarrea crónica, como tú me lo mencionas, que cada cierto tiempo va Ujú, por claro. emergencia. El tema de diarrea crónica es un gran tema que sí tiene que evaluarlo el gastroenterólogo por muchos factores de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Hay varias cosas que hay que ver. Mm. Ok, doctor. Hay que Gracias. considerar también que la metformina puede estar en relación a diarrea, Ah, ¿no? los fármacos también pueden generar diarrea, ¿no? La metformina en realidad genera más dispepsia. Hay veces pacientes que dicen, Mm, doctor, tengo molestia a nivel de la boca, el estómago, llenura, Ujú. y estoy tomando porque me dieron esto por la resistencia a la insulina. Y le digo, sí, y yo siento, doctor, me dicen, yo siento que la metformina me cae mal. La metformina, que lamentablemente es el único medicamento con nivel de evidencia 1A para la resistencia a la insulina o la prediabetes, que lo usan bastante los endocrinólogos, es uno de los medicamentos que generan dispepsia. Por eso es que cuando nos dicen a los gastroenterólogos, nosotros los gastroenterólogos somos enemigos de la metformina, somos enemigos de los AINES típicos y somos enemigos también de la leche y los lácteos. ¿Por qué? Porque la leche y los lácteos, se los digo desde ahorita ya, desde el saque, así les guste la leche a ustedes, la leche y los lácteos puede generar como 12 enfermedades gastrointestinales que tienen nombre y apellido. Pueden generar intolerancia a la lactosa,
alergia a la proteína de la leche de vaca, puede desencadenar síndrome del colon irritable, puede generar dispepsia, puede alterar la microbiota intestinal, puede generar bloating intestinal. El bloating intestinal es la sensación de pesadez, de llenura abdominal, sin ser una intolerancia a la lactosa. Entonces, el lácteo de por sí no es un buen aliado del gastroenterólogo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han visto en los estudios que en realidad el lácteo es derivado de la leche de vaca. El derivado de la leche de vaca tiene como proteína principal la caseína. La caseína de la leche de vaca mide 4 veces más que la caseína que te da tu mamá cuando has nacido, ¿no? La lactancia materna. Esa caseína que mide 4 veces más es la mayor proteína implicada en los disturbios gastrointestinales. Entonces, un paciente que viene con dispepsia, con intestino irritable, con gases en el abdomen, y me dice, doctor, ¿puedo tomar leche? En ninguno de los casos le digo. Es un ejemplo, pues, que les estoy poniendo, ¿no? Pero los gastroenterólogos somos enemigos de ciertas cosas, ¿no? Y eso ya está establecido y vamos viendo en el tiempo que sí, efectivamente, nos traen muchos problemas, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, para terminar, quizás algo que a veces cuando llegan a la emergencia recurren más a los cirujanos que a los internistas, porque los internistas en realidad se corren es de la impactación fecal, ¿no? Entonces ahí buscan al cirujano y lo que necesitan es un buen cirujano con un buen dedo y Así tratar es. de utilizar los enemas geriátricos y romper los fecalomas, ¿no? Por eso Ujú. que te decía de repente, si tiene algún uso los enemas, sí, en realidad se pueden recurrir, pero hay que tener cuidado con el uso de los enemas y las contraindicaciones también. Y saber que existen también pues los supositorios de glicerina para cuando hayan pacientes así con dolor. Como esto de acá es una situación que generalmente suele suceder a la medianoche o en lugares alejados, es necesario por lo menos que lo tengan en cuenta como médicos generales. Difícilmente llega al gastroenterólogo, ¿no? Ya Mm, pasó por las manos de la emergencia en el internista y por las manos del cirujano. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque verdad que la exposición me ha gustado mucho tu clase, Kevin, gracias. Siempre es bueno ver la no es visión del problema. gastroenterólogo, ¿no? Sí, yo Otra cosa soy... importante decirle a los chicos también que cuando hay un estreñimiento ya de recurrente y el paciente pues tenga siempre dificultad y vaya con estreñimiento y sea un paciente de repente adulto mayor, siempre es bueno y a veces pasa desapercibido, ustedes que van a estar en la atención primaria, tómense su tiempo y hagan un tacto rectal, ¿no? Siempre, así no esté obstruido el paciente, pero tenga síntomas persistentes de estreñimiento, ¿no? Que mejoran, no mejoran, ¿no? Y lo ven medio palidón por ahí. Siempre hagan un tacto rectal, así como les digo también en las hemorragias, porque muchas de las hemorragias que nos hacen, por ejemplo, en emergencia, paciente dice que llega por heces negras, dice, ya, interconsulta gastroenterología. El médico internista, interconsulta gastroenterología de frente, bla. Nosotros vamos, le hacemos el tacto rectal y las deposiciones son amarillas, no hay hemorragia gastrointestinal. Si nos hubiéramos tomado un tiempo de repente de examinarlo bien, podríamos de repente evitar esa interconsulta, por decirlo así, ¿no? Mm, Entonces, a veces la evaluación rectal es muy importante, ¿no? Entonces, son puntos importantes que a veces nos enseñan, ¿no? A veces, me acuerdo yo cuando me iba a las Mercedes, y llegó un paciente porque sufría de estreñimiento crónico y de un momento a otro pues no dejó de hacer deposiciones 5 días y llegó obstruido. El paciente característicamente le gustaba la granadilla, ¿no? Un paciente agricultor, ¿no? Entonces me acuerdo yo y me acuerdo pues porque yo era estudiante que me iba a las noches, me acuerdo en las noches en las Mercedes donde uno entraba y no te decían nada, solamente te decías puedes estar en la guardia y te decían ya ven para que veas o para que nos ayude. Me acuerdo muy claramente que un cirujano
le dijo al interno, el paciente había llegado así y le ha dicho, ha llegado por obstrucción intestinal, sí. Le has hecho tacto rectal y el interno se quedó, estaba obstruido el paciente, ¿no? El interno se quedó, dijo no, y él agarró el cirujano, le metió el dedo, pla, y sacó las pepas de la granadilla que se había quedado impactado. Entonces hay cosas que te Sí. marcan en la vida, ¿no? Y bueno, uno lo cuenta como anécdota, ¿no? Uno cuenta como anécdota Yo he y tenido, bueno, pues yo he tenido un niño de 9, 10 años que se había comido 12 granadillas y llegó impactado con la mamá preocupada. Imagínate tratando de desimpactar a un niño de esa edad. de 12 años. A la mamá que realmente iba a ser algo traumático y le explicamos bien al niño, ¿no? Y bueno, menos mal que logramos desimpactarlo y evitar otra cosa. Una cosa muy importante que has dicho y lo has señalado es, jóvenes, en el síndrome de intestino irritable. Si es que ustedes como médicos generales no investigan la esfera emocional, hacen un mal tratamiento. La mayoría de veces que yo tengo un paciente en el cual sospecho síndrome de intestino irritable, investigo por muchas cosas, pero siempre le pregunto, yo le digo si es que tiene problemas en casa o en el trabajo, y si es que tiene problemas con la pareja o los hijos. Muchas veces cuando uno toca esta situación y pone el dedo en la llaga, la Llora. paciente se le ponen los ojos vidriosos después de un Así llanto, es. y créanme de que con eso de allí pasó por un montón de médicos y nadie le había preguntado nada de eso. Y están Cierto. dando vueltas de médico en médico y resulta de que ustedes ponen el dedo en la llaga y es ahí donde revienta pues el chupo, ¿no? Así que nunca dejen de investigar, hay que sacarse, recuerden que somos médicos tanto de cuerpos como de almas, ¿no? Muy bien, yo creo que ya se cumplió el tiempo. Yo te agradezco mucho, Kevin. Excelente tu exposición, chicos. Bien, doctor. Y yo creo que ya hemos tomado nota para muchas preguntas en el examen. Si no hay preguntas, no sé. Chicos, ¿ya no hay más preguntas? Creo que no. No, Ujú. doctor, Ok, todo claro. Todo Muy claro, bien, doctor. muy bien, te muy bien. agradezco, Kevin. Hasta Listo, otra doctor. oportunidad. Espero que Listo, todavía hasta tenga luego. una clase para ti. ¿Ah? Ok, Sí, muy sí, sí, bien. Ya, doctor. Listo, cuídense. Gracias, Gracias, doctor. gracias también. Hasta luego, Doctor. hasta luego. luego, hasta luego. Finalizo, ya finalizo. Ya, sí, cierra.